Ustedes no pertenecen a este vecindario y no tienen derecho a celebrar esta boda aquí. La voz de la mujer blanca, Cordelia Blackthorne, cortó el aire como un cuchillo. No me importa cuánto dinero de la droga uses para comprar esta casa. El hombre al que ella le gritaba permaneció completamente inmóvil. Su smoking de boda estaba roto y manchado, y trozos de pastel de bodas se habían pegado a su chaqueta. Detrás de él, lo que se suponía que sería el día más feliz de su vida yacía en ruinas. Mesas de catering volcadas, decoraciones destruidas e invitados a la boda traumatizados y apiñados en estado de shock. Pero la voz de Maximilian Sterling permaneció inquietantemente tranquila. Había algo en sus ojos, una tranquila confianza que sugería que esta mujer había cometido un terrible error. Señora, dijo con voz firme, creo que deberías reconsiderar esa llamada telefónica. Pero Cordelia Blackthorne estaba más allá de la razón. Su rostro estaba contorsionado por la rabia y el odio mientras sacaba su teléfono y comenzaba a marcar. Voy a llamar a la policía ahora mismo, gritó. Te sacarán a ti y a tus amigos del gueto de aquí, donde pertenecen. Ella presionó el teléfono contra su oído. Y cuando la operadora respondió, su voz se volvió teatral, desesperada. Sí, hola. Hay una reunión de pandillas en casa de mi vecino. Me están amenazando. Creo que vi armas. Envíen a todas las unidades que tengan. Mientras las sirenas empezaban a sonar a lo lejos, el rostro de Max mostraba esa mirada de complicidad, esa leve sonrisa que sugería que sabía algo que Cordelia desconocía. No tenía ni idea de lo que acababa de hacer. No tenía ni idea de con quién estaba hablando realmente. Y lo que ocurrió cuando llegaron esos coches de policía lo cambió todo, no solo para ella, sino para todos los que la veían. Si quieres ver cómo se desarrolló esta increíble historia, suscríbete ahora mismo porque no querrás perderte ni un solo momento de lo que viene a continuación. Y si crees que todos deben ser respetados, sin importar quiénes sean, escribe respeto y cuéntanos desde donde lo ves en los comentarios. Seguro que recibirás un comentario conmovedor de historias vivas. Ahora bien, para entender cómo una pacífica celebración de boda se convirtió en esta escena de destrucción y odio, necesitábamos volver a donde empezó todo. 3 meses antes, Maximilian Sterling era solo un hombre, enamorado, planeando la boda perfecta con la mujer de sus sueños. A sus 32 años, Max había logrado algo con lo que la mayoría solo sueña. Era gobernador del estado. Pero nadie lo adivinaría al verlo esa soleada mañana de sábado mientras llevaba cajas de mudanza a su nuevo hogar en el exclusivo barrio de Magnolia Heights. Max no era el político típico. No vivía en la mansión del gobernador, no se rodeaba de personal de seguridad, y definitivamente, no hacía alarde de su posición. Era hijo de un cartero y la encargada de la cafetería de una escuela del modesto barrio de Oak Hill. Todo lo que había logrado se debía a sus méritos, becas, determinación y una inquebrantable convicción de que la política debía servir a la gente, no buscar la fama. Su prometida, Vivian Ashworth, era igualmente impresionante. A sus 29 años, era una de las cirujanas pediátricas más respetadas del estado. Al igual que Max, provenía de orígenes humildes. Su padre, Benedict, era un maestro mecánico que había trabajado horas extras y lo había sacrificado todo para que su hija estudiara medicina. Vivian había pagado su educación con préstamos estudiantiles y trabajos nocturnos, sin olvidar jamás sus orígenes. Tanto Max como Vivian preferían una vida tranquila, lejos de los focos. Habían comprado su hermosa casa en Magnolia Heights con el dinero que habían ganado con tanto esfuerzo, buscando privacidad y un lugar tranquilo para comenzar su vida matrimonial. Su sueño era simple, una boda íntima en su residencia privada, rodeados de familiares y amigos cercanos, lejos del circo político que a menudo rodeaba la vida pública de Max. Pero no todos en Magnolia Heights estaban contentos con la nueva residencia. Cordelia Blackthorne vivía en la mansión victoriana de al lado, una casa que había heredado junto con una constructora en quiebra que llevaba su apellido. A sus 58 años,
Cordelia era una mujer sometida a una enorme presión. Blackthorne Construction perdía dinero a raudales, perdía contratos a diestro y siniestro, y se enfrentaba a la bancarrota a menos que algo cambiara drásticamente. Su salvavidas, una reunión crucial programada con el gobernador Sterling para la semana siguiente. Un enorme contrato estatal de infraestructuras por valor de millones estaba pendiente de aprobación, y conseguirlo salvaría su empresa y su legado. La ironía era amarga. Cordelia nunca había conocido al gobernador en persona. Para ella, él era solo su nombre en la agenda, su última esperanza de salvación económica. Cuando Cordelia vio por primera vez a la joven pareja negra mudándose a la urbanización de al lado, algo oscuro se agitó en su interior. Allí había gente que claramente tenía dinero, éxito y felicidad. Todo lo que sentía se le escapaba de la vida. Su primer pensamiento no fue de bienvenida ni de curiosidad. Fue de resentimiento. El primer encuentro entre vecinos tuvo lugar un martes por la tarde. Cordelia había observado desde su ventana cómo Max y Vivian trabajaban en el jardín. Sus risas se extendían por el césped perfectamente cuidado. Algo en su alegría la irritaba profundamente. Se acercó con un plato de galletas y una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Bienvenido al barrio», dijo, pero su tono era frío y calculador. «Soy Cordelia Blackthorne. He vivido aquí durante 20 años. Este es un tipo de barrio muy particular. Tenemos ciertos estándares». Max, siempre el diplomático, había extendido su mano cálidamente. «Gracias, señora Blackthorne. Soy Max y ella es mi prometida Vivian. Estamos muy emocionados de ser parte de esta comunidad». Pero los ojos de Cordelia ya habían comenzado su evaluación, fijándose en su costoso automóvil, su ropa de diseño, su evidente éxito. Su sonrisa se hizo aún más forzada. «¿Y tú en qué sector trabajas?», ella preguntó, con una pregunta cargada de suposiciones. «Trabajo en el servicio público», respondió Max simplemente. «Y Vivian es cirujana pediátrica». La decepción en el rostro de Cordelia apenas se disimuló. Estos no eran el tipo de vecinos a los que podía desestimar o intimidar fácilmente. Eran personas educadas, exitosas y claramente pertenecían a este vecindario tanto como cualquier otra persona. A partir de ese día, Cordelia se obsesionó con sus nuevos vecinos. Ella observaba cada uno de sus movimientos desde su ventana, catalogaba a sus visitantes y se sentía cada vez más resentida por lo que consideraba un comportamiento arrogante. En su mente, estaban haciendo alarde de su éxito, presumiendo, actuando como si fueran dueños del lugar. Cuando comenzó la planificación de la boda y los proveedores empezaron a llegar a la casa de Sterling, las quejas de Cordelia a la asociación de propietarios aumentaron drásticamente. Todos los camiones de reparto eran sospechosos. Cada reunión con proveedores fue disruptiva. Cada momento de risa proveniente de su patio trasero era una violación de ruido. «Están cambiando el carácter de nuestro barrio». Ella se quejaba con cualquiera que quisiera escucharla. «Los valores de las propiedades se desplomarán». Mientras tanto, Max y Vivian simplemente estaban tratando de planificar la boda de sus sueños. Querían algo íntimo y hermoso, una celebración de su amor rodeados de las personas que más les importaban. No tenían idea de que su tranquila felicidad estaba siendo interpretada como arrogancia por la mujer de al lado. A medida que el resentimiento de Cordelia crecía, su situación empresarial se volvía más desesperada. Blackthorne Construction estaba al borde del colapso y todo dependía de su próxima reunión con el gobernador. «Si no consigo este contrato estatal, lo pierdo todo», le confió a su asistente con la voz tensa por la desesperación. 20 años construyendo esta empresa, y todo se reduce a una reunión con el gobernador Sterling. Ella no tenía idea de que el hombre con el que contaba para salvar su negocio era el mismo hombre al que estaba haciendo sentir miserable en la casa de al lado. El mismo hombre cuya boda estaba a punto de destruir de la manera más espectacular posible. ¿Alguna vez has sido testigo de cómo los prejuicios de alguien se volvían en su contra de la forma más espectacular posible?
Déjamelo saber en los comentarios a continuación y no olvides presionar el botón de suscripción porque esta historia está a punto de volverse más intensa. La semana previa a la boda de Max y Viven debería haber estado llena de emoción y alegría. En cambio, se convirtió en la campaña personal de terror de Cordelia Blackthorne contra sus vecinos. Todo empezó el lunes por la mañana cuando llegó el primer camión de reparto con flores para la boda. Cordelia se posicionó en la entrada de Magnolia Heights, bloqueando el paso del conductor con su auto. «No es el barrio adecuado para alguien como tú», le dijo al confundido florista. «Esta gente no vive aquí». Cuando el conductor insistió en que tenía la dirección correcta, la voz de Cordelia se volvió venenosa. «Te lo digo, hubo un error. Gente como esa no encaja en un barrio como este». Pero eso fue solo el comienzo. A lo largo de la semana, Cordelia llamó sistemáticamente a todos los proveedores que pudo identificar que venían para la planificación y organización, contando mentiras elaboradas sobre la boda de Sterling. «Hola, esto es con respecto al evento en 247 Magnolia Heights», decía, con su voz llena de falsa preocupación. «Le llamo para informarle que el evento ha sido cancelado debido a una actividad delictiva en la residencia. La policía está investigando y no es seguro para su personal. Algunos vendedores cayeron en sus mentiras, otros no. Pero cada llamada telefónica creaba confusión, retrasos y estrés para Max y Vivian durante lo que debería haber sido la semana más feliz de sus vidas. Las quejas diarias por ruido se convirtieron en la obsesión de Cordelia. Cada vez que el organizador de la boda probaba el sistema de sonido, cada vez que un proveedor tocaba música mientras preparaba las decoraciones, Cordelia hablaba por teléfono con la ciudad, la asociación de propietarios o cualquiera que quisiera escucharla. «Están violando todas las ordenanzas vigentes sobre ruido», se quejó. «Se supone que este es un barrio residencial tranquilo, no una especie de zona de fiesta urbana». Pero lo peor fue cómo trató a los familiares de Max y Viven cuando llegaron durante la semana. Cuando la anciana abuela de Viven vino a ayudar con los preparativos de la boda, Cordelia la confrontó en el buzón. «Ustedes necesitan aprender un poco de respeto». Ella le siseó a la frágil mujer de 70 años. «Este no es tu barrio, no perteneces aquí». Cuando el hermano adoptivo de Max, Jeremiah, llegó de otro estado, Cordelia le bloqueó el camino hacia la puerta principal. «¿Estás perdido?», preguntó con fingida dulzura. «Las viviendas de la sección 8 están al otro lado de la ciudad». A pesar de todo, Max demostró una increíble moderación. Ese jueves por la noche, mientras él y Viven estaban sentados en el porche después de otro día de acoso, su voz era tranquila pero decidida. «No permitiremos que su odio nos robe la alegría», le dijo a su prometida. «Esta es nuestra casa, nuestra boda, nuestra vida. Ella no puede arrebatárnosla». Pero Vivian estaba empezando a quebrarse bajo la presión. El estrés constante, los enfrentamientos diarios, la sensación de no ser bienvenida en su propio vecindario, todo eso le estaba pasando factura. «Quizás deberíamos habernos quedado en la ciudad», susurró con lágrimas en los ojos. «Quizás nos equivocamos al venir aquí». Max la tomó de las manos. «Cariño, tenemos todo el derecho a estar aquí. Nos ganamos nuestro lugar en este barrio y no nos vamos a ir porque una mujer amargada no soporte vernos felices». A medida que se acercaba la boda, el comportamiento de Cordelia pasó del acoso al vandalismo descarado. Empezó con las decoraciones que se veían desde la calle. Hermosos arreglos florales que la organizadora de bodas había colocado cuidadosamente alrededor del jardín delantero. Al amparo de la oscuridad, Cordelia se colaba y los destruía. Arrancaba flores plantadas, esparcía piedras decorativas y arrancaba elegantes cintas que habían estado atadas a los postes de la cerca. Pero ni siquiera eso fue suficiente para saciar su ira. Empezó a tirar basura por encima de la cerca. Comida podrida, bolsas de papel sucias, cualquier cosa repugnante que pudiera encontrar. El hermoso patio trasero que se suponía albergaría su ceremonia se convirtió en un proyecto de limpieza diario.
El incidente más desgarrador ocurrió cuando el abuelo de Viven llegó del otro lado del país. El hombre de 80 años había ahorrado durante meses para asistir a la boda de su nieta, y caminaba lentamente por la entrada cuando Cordelia apareció como un espíritu vengativo. «¿Vuelve a dónde? ¿De dónde vienes?», le gritó al anciano. «Tú y toda tu familia no pertenecen a Estados Unidos, y mucho menos a este barrio». El anciano estaba tan conmocionado que casi se cae. Jeremiah tuvo que ayudarlo a entrar mientras Viven sollozaba en los brazos de Max. La organizadora de bodas, Esperanza Montclair, lo había estado documentando todo. Nunca había visto un comportamiento parecido al de Cordelia en 20 años de planificar bodas. «Gobernador», dijo, sin saber que estaba hablando con la máxima autoridad electa del estado. «Esta mujer está completamente fuera de control. Tenemos que llamar a la policía». Pero Max negó con la cabeza. «No empeore esto. Celebraremos nuestra boda aquí, haga lo que haga». Los demás vecinos se encontraban en una situación incómoda. Algunos estaban horrorizados por el comportamiento de Cordelia, pero temían hablar. Otros susurraron su apoyo a Max y Vivian, pero no la confrontaron directamente. Algunos incluso parecían estar de acuerdo con ella, aunque eran demasiado cobardes para decirlo públicamente. Ese viernes por la noche, solo en su estudio, Max reflexionó sobre los acontecimientos de la semana. Como gobernador, había jurado servir a todos los habitantes de su estado, incluso a personas como Cordelia Blackthorne. «Me convertí en gobernador para servir a todos, incluso a personas como ella», se dijo en voz baja. «Pero nunca imaginé que el odio pudiera ser tan personal». La mañana del sábado amaneció hermosa y despejada. A pesar de todo lo que Cordelia les había hecho pasar, Max y Viven estaban decididos a tener el día de su boda perfecto. Pero Cordelia tenía otros planes. A las 6 de la mañana, comenzó su asalto final. Marchó hacia la propiedad de los Sterling y destruyó sistemáticamente toda la decoración que pudo alcanzar. Los arreglos florales estaban esparcidos por el césped. Elegante las cintas fueron arrancadas y tiradas al barro. Los hermosos carteles de bienvenida a los invitados a la boda se partieron por la mitad. Cuando Esperanza llegó a las 7 para hacer los últimos preparativos, encontró a Cordelia todavía destrozando la decoración. «Señora, tiene que parar esto de inmediato». La organizadora de bodas dijo, «Esta es propiedad privada y está cometiendo vandalismo». Cordelia giró en redondo, con los ojos desorbitados por la rabia. «Este es mi barrio. No dejaré que esta gente lo convierta en un gueto». A medida que avanzaba la mañana y los invitados a la boda empezaban a llegar, Cordelia se situó en su ventana delantera como un francotirador, vigilando cada coche, tomando nota de cada invitado. Al ver la mezcla de personas, negras, blancas, hispanas, asiáticas, todas vestidas con esmero para la celebración, su odio llegó a su punto álgido. La ceremonia comenzó a las 2 de la tarde en el patio trasero de los Sterling. Fue íntima y hermosa, con Max y Vivien intercambiando votos bajo un arco de flores que de alguna manera había sobrevivido al alboroto matutino de Cordelia. Pero la escena no duró mucho. De su patio, Cordelia empezó a gritar a todo pulmón, intentando interrumpir la ceremonia. «Este es un barrio respetable», chilló. «Llévense su ruido y a su gente a otro sitio». Los invitados intentaron ignorarla, pero su voz resonó por ambos patios, interrumpiendo el momento sagrado en el que Max y Viven se suponía que se convertirían en marido y mujer. Y entonces llegó el punto de quiebre. Cordelia saltó la valla, separando sus propiedades, y irrumpió en el patio trasero de los Sterling justo en medio de la recepción. Los invitados a la boda se dispersaron conmocionados cuando esta mujer de mirada salvaje comenzó su asalto final a la celebración. Volcó las mesas de comida, bellamente dispuestas, haciendo que los platos gourmet se estrellaran contra el suelo. Agarró el pastel de bodas de 3 pisos, la pieza central de los sueños de Viven, y lo estrelló contra el patio. Pero lo peor fue su boca.
Los insultos raciales que brotaron de sus labios fueron tan viles, tan odiosos, que varios invitados les taparon los oídos a sus hijos e intentaron protegerlos de las horribles palabras. «Animales, no pertenecen aquí», gritó, con el rostro deformado por el odio puro. «No me importa cuánto dinero de la droga gasten en esta casa». Jeremiah, el hermano adoptivo de Max, intentó contenerla físicamente, pero Cordelia estaba fuera de sí. Lo arañó, escupió a los invitados y continuó con su diatriba de odio racial. Y fue entonces cuando hizo la llamada que lo cambiaría todo. De pie en medio de la destrucción que había causado, rodeada de invitados a la boda traumatizados. Y una pareja de novios devastados, Cordelia Blackthorne, sacó su teléfono y marcó el 911. Este fue el momento que nos llevó de vuelta al punto de partida. El momento que revelaría cuán espectacularmente su odio estaba a punto de volverse en su contra. Cordelia Blackthorne se encontraba en medio de la destrucción que había causado. Con el teléfono pegado a la oreja, le contaba las mentiras más escandalosas al operador del 911. «Sí, hola. Hay una pandilla armada reuniéndose en casa de mi vecino», gritó al teléfono, con voz teatral y desesperada. «Trafican con drogas. Vi armas y amenazan con matarme. Envíen todas las unidades que tengan». La voz del operador era tranquila pero urgente. «Señora, ¿puede describir las armas que vio?». Sin dudarlo, Cordelia intensificó sus mentiras hasta límites aún más ridículos. Pistolas, cuchillos, machetes. Dijeron que iban a incendiar todo el vecindario y matar a todos los blancos que encontraran. Por favor, apúrense. Temo por mi vida. ¿Se imaginan la maldad que se necesita para ver una celebración de boda? Abuelos ancianos, niños pequeños con sus mejores galas, una novia con su hermoso vestido, y describirlos como una pandilla armada a la policía. Esta mujer había perdido toda conexión con la realidad, consumida por un odio tan profundo que había envenenado su alma. Mientras ocurría esta demencial llamada, Max hacía todo lo posible por proteger a sus traumatizados invitados a la boda. Los niños lloraban y se aferraban a sus padres. Los ancianos, los familiares temblaban de miedo, incapaces de comprender cómo un día de alegría se había convertido en una pesadilla. «Por favor, todos, mantengan la calma», dijo Max con voz firme a pesar del caos que lo rodeaba. «Traslademos a los niños adentro, donde estarán a salvo. Esto terminará pronto». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Max se preguntaba, ¿de verdad terminaría pronto? Sabía que la policía estaba a punto de llegar esperando encontrar criminales armados. Sabía que en Estados Unidos, cuando la policía espera encontrar hombres negros peligrosos, las situaciones pueden escalar trágicamente rápido. Viven estaba arrodillada junto a las ruinas de su pastel de bodas, una obra maestra de 3 pisos que había tardado días en crearse y segundos en destruirse. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sostenía trozos del pastel que se suponía que debían guardarse para su primer aniversario. Se suponía que este sería el día más feliz de su vida. Y esta mujer odiosa lo había convertido en una escena de una película de terror. Su hermoso vestido de novia, que había ahorrado durante meses para poder comprarlo, ahora estaba manchado de comida y tierra. La recepción que había planeado con tanto cuidado estaba en ruinas. Los recuerdos que se suponía que debía atesorar para siempre estaban manchados de odio y violencia. Su padre, Benedict Ashworth, estaba cerca, temblando con una rabia que nunca antes había sentido. Este hombre amable, que había trabajado en 3 empleos para poner su hija de la Facultad de Medicina, que nunca había alzado la voz para expresar su ira, estaba experimentando algo que lo conmovió profundamente. «Llevo 30 años viviendo en Estados Unidos», dijo, con la voz temblorosa por la emoción. 30 años y nunca había visto tanta maldad en otro ser humano. ¿Qué clase de persona arruina una boda? ¿Qué clase de monstruo ataca a niños y abuelos? Jeremiah, el hermano adoptivo de Max, intentaba consolar a los invitados más jóvenes mientras documentaba todo en su teléfono.
Había visto racismo antes, pero nada tan descarado, nada tan cruel. Max, le susurró a su hermano, quizás deberíamos irnos todos antes de que llegue la policía. Ya sabes cómo podría ir esto. Pero Max meneó la cabeza. No huimos de nuestra propia casa. No nos escondemos de quienes somos. Las sirenas ahora sonaban más fuertes. Su sonido lamentable crea una banda sonora siniestra para el caos. Varias unidades estaban respondiendo. Las mentiras de Cordelia sobre armas y pandillas provocaron una importante respuesta policial. Max sabía que en cuestión de minutos llegarían los oficiales esperando encontrar una situación criminal peligrosa. En cambio, encontrarían una boda destruida y una comunidad destrozada por el odio de una mujer. La organizadora de la boda, Esperanza, estaba tratando frenéticamente de limpiar lo peor del desastre. Pero no había esperanza. 20 años planeando bodas y nunca había visto algo igual. La pura malicia, la crueldad calculada, estaba más allá de su comprensión. Otros vecinos habían comenzado a salir de sus casas, atraídos por las sirenas y el alboroto. Algunos parecían sorprendidos por lo que vieron. Otros parecían avergonzados, como si las acciones de Cordelia se reflejaran en todos ellos. Algunos parecían tranquilamente satisfechos. Y eso fue quizás lo más inquietante de todo. A medida que las sirenas se hacían ensordecedoras, la tensión alcanzó su punto máximo. Todos podían sentir que se encontraban en un momento que lo cambiaría todo. La pregunta era, ¿cambiaría para bien o para mal? Todo lo que sucedió después determinaría no solo el destino de esta boda destruida, sino el futuro de todos los involucrados. 2 coches patrulla entraron chirriando en el barrio de Magnolia Heights, con sus luces destellando en rojo y azul contra las elegantes casas victorianas. Un tercer coche le seguía de cerca. Luego un cuarto. Las mentiras de Cordelia sobre bandas armadas y armas desencadenaron una respuesta policial masiva, exactamente lo que ella quería. Los oficiales que salieron estaban preparados para la guerra. Les habían dicho que había delincuentes armados, traficantes de drogas y amenazas de violencia en todo el vecindario. Sus manos descansaban sobre sus armas mientras se acercaban a lo que esperaban que fuera una confrontación peligrosa. En cambio, encontraron algo que no tenía ningún sentido. El oficial Reginald Thorne, un veterano de 20 años de la fuerza que había visto todo tipo de crimen imaginable, miró a su alrededor completamente confundido. Vio elegantes decoraciones de boda esparcidas por el césped, invitados bien vestidos apiñados en estado de shock, mesas de catering volcadas y lo que claramente era el resultado de una celebración formal, no una reunión de pandillas. La desconexión fue tan desconcertante que por un momento, el oficial Thorne se preguntó si habían respondido a la dirección equivocada. Esto parecía las consecuencias de un tornado que azotó una boda y no un negocio de drogas que salió mal. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, Cordelia Blackthorne vino corriendo hacia él como una mujer poseída, con los brazos extendidos dramáticamente. «Gracias a Dios que están aquí», gritó, lanzándose hacia los oficiales con teatral desesperación. «Llamé tan pronto como pude. Llevaban horas amenazándome. Creí que me iban a matar». Los demás oficiales se dispersaron siguiendo su entrenamiento, pero su confusión era evidente. Estos no eran pandilleros ni traficantes de drogas. Se trataba de familias vestidas de gala. Abuelos mayores vestidos de domingo. Niños disfrazados escondidos detrás de las piernas de sus padres. El oficial Thorne miró desde Cordelia hasta los invitados a la boda, tratando de darle sentido a la escena. Nada de esto tenía sentido. ¿Dónde estaban las armas? ¿Dónde estaban las drogas? ¿Dónde estaba la violencia que se había denunciado? «Señora, ¿puede calmarse y decirme exactamente qué está pasando aquí?», preguntó profesionalmente, aunque su tono sugería que ya dudaba de todo lo que le habían dicho. Cordelia señaló frenéticamente a los invitados a la boda. Su dedo temblaba de rabia y adrenalina. Su actuación fue digna de una mala telenovela. Exagerado, histérico, desesperado. «Arresten a todos»,
gritó mientras la saliva volaba de su boca. Están traficando drogas. Me amenazaron con matarme. Dijeron que iban a quemar todo el barrio. Son animales. Arréstenlos a todos. Los oficiales se miraron unos a otros con creciente escepticismo. Vieron invitados a la boda traumatizados, niños llorando y personas mayores vestidas de gala. Vieron las ruinas de lo que claramente había sido una elegante celebración. Vieron todo excepto lo que Cordelia estaba describiendo. Uno de los oficiales más jóvenes le susurró a su compañero: «¿Te parece que esto es una reunión de pandillas?» Pero Cordelia no había terminado su actuación. Ella estaba cayendo en una espiral de histeria total. Su voz se hacía más aguda y frenética con cada palabra. Ellos no pertenecen aquí, este es un barrio respetable. Probablemente todos sean criminales. Revíselos para ver si tienen drogas. Comprueba si tienen armas. Y luego, a través de todo el caos y la confusión, a través de todos los gritos y la teatralidad de Cordelia, Max Sterling dio un paso adelante. A pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de su smoking roto, a pesar de la boda destruida, a pesar de los insultos raciales y el odio que habían sido lanzados contra él y su familia, se acercó a los oficiales con una dignidad que era casi sobrenatural. Aquí estaba un hombre que acababa de ver cómo el día de su boda era destruido por puro odio, que había sido llamado con todos los nombres viles imaginables, que había visto a su novia reducida a lágrimas y a sus ancianos parientes aterrorizados. Y aún así, avanzó hacia la policía con la tranquila confianza de alguien que sabía exactamente quién era y qué representaba. «Oficiales», dijo con esa voz mesurada que tanto le había servido en innumerables situaciones políticas. «Creo que ha habido un grave malentendido aquí». El oficial Torne miró a este hombre negro alto y sereno con el smoking de boda arruinado, y algo se agitó en su memoria. Había algo familiar en el rostro de ese hombre, algo en su porte, algo que no podía ubicar exactamente, pero que le rondaba en la mente. La forma en que se comportaba, la forma en que hablaba, la tranquila autoridad en su voz. Este no era un invitado cualquiera a la boda. Esta era alguien importante. ¿Pero quién? El oficial Torne miró fijamente a Max Sterling durante lo que pareció una eternidad, con el ceño fruncido en señal de concentración. El rostro del hombre le resultaba tan familiar, pero en ese contexto caótico, rodeado de un pastel de bodas en el suelo y mesas volcadas, no podía hacer la conexión. Algo en la manera en que Max se comportaba. ¿Hay algo en esa voz? Esa autoridad tranquila. El oficial Torne había trabajado en la policía durante 20 años y había desarrollado un instinto para leer a la gente. Este hombre no era uno cualquiera. Había algo en el que imponía respeto, algo que sugería que estaba acostumbrado a estar al mando. Y entonces, como si un rayo hubiera golpeado su conciencia, el reconocimiento lo golpeó con una fuerza devastadora. «Espera», dijo lentamente, con los ojos abiertos por la total sorpresa. «Gobernador Sterling». Esas dos palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba nuclear que acaba de detonar. Cada invitado, cada oficial, cada persona en ese patio trasero se congeló como si el tiempo se hubiera detenido. Las implicaciones de esas dos palabras fueron tan enormes, tan trascendentales que por un momento, nadie pudo siquiera respirar. El oficial Torne inmediatamente tomó su radio. Sus manos temblaban mientras presionaba el botón. Su voz era urgente, avergonzada y llena de una creciente sensación de horror por lo que realmente significaba esta situación. «Despacho», le habla el oficial Torne. «Necesito verificación inmediata de la ubicación actual y el estado del gobernador Maximilian Sterling. Esto es urgente». Repetir. «Esto es urgente». La radio volvió a sonar confusa. «Oficial Torne. El gobernador Sterling no tiene previsto ningún evento público hoy. No tiene ningún detalle de seguridad asignado. ¿Por qué lo preguntas?» La voz del oficial Torne se quebró levemente mientras respondía. «Porque lo estoy mirando directamente y acabamos de responder a una llamada que lo denunciaba como el líder de una pandilla armada». El silencio en la radio era ensordecedor.
Incluso los despachadores parecieron darse cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, los demás oficiales en la escena estaban teniendo sus propios momentos de reconocimiento. Todos habían visto al gobernador en la televisión, en conferencias de prensa, en los periódicos. Pero verlo aquí, en este contexto, con un smoking de boda roto y cubierto de pastel fue tan surrealista que sus cerebros no pudieron procesarlo inmediatamente. Pero Cordelia Blackthorne estaba completamente perdida. Ella miró a los oficiales y luego a Max, con el rostro contorsionado por la confusión y el pánico creciente. Los oficiales habían dejado de prestarle atención por completo y ella no podía entender por qué. «Gobernador», tartamudeó, con su voz apenas por encima de un susurro. «¿Qué gobernador? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no los arrestan?» Los invitados a la boda empezaban a comprender lo que estaba pasando. Los murmullos se extendieron entre la multitud cuando la gente se dio cuenta de que el hombre cuya boda acababa de ser destruida no era un novio cualquiera. Él era la persona más poderosa del estado. Y entonces, como piezas de un horrible rompecabezas que iban encajando una a una, el reconocimiento empezó a aparecer en el rostro de Cordelia. Sus ojos se abrieron de par en par con un terror que era casi sobrenatural. Miró a Max como si lo viera por primera vez, como si su cerebro finalmente estuviera conectando puntos que deberían haber sido obvios desde el principio. «Sling», susurró, su voz apenas audible por encima del sonido de los latidos de su propio corazón. «Gobernador Sterling, mi reunión es el lunes por la mañana». El color no desapareció de su rostro. Desapareció tan completamente que parecía un fantasma. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente y se tambaleó hacia atrás como si alguien la hubiera golpeado físicamente. «Oh, Dios mío», suspiró, con la voz quebrada por el peso de la comprensión. «Tú eres el gobernador, el hombre que se supone que soy, el contrato, la reunión». Max la miró con esa misma tranquila dignidad que había mantenido durante toda la prueba. Incluso ahora, incluso después de todo lo que ella le había hecho a él y a su familia, él no se regodeaba. Él no sonrió. Él no mostró ninguna satisfacción ante su creciente horror. Cuando habló, su voz era tranquila pero clara como el cristal. «Soy el hombre con el que se supone que debe reunirse el lunes por la mañana, señorita Blackthorne. El hombre cuya aprobación necesita para su contrato de construcción. El hombre al que has estado llamando animal durante la última semana». El colapso mental completo de Cordelia comenzó en ese momento. La magnitud de lo que había hecho la golpeó como una avalancha. Acababa de destruir la boda de la única persona que podía salvar su negocio en crisis. Ella había lanzado insultos raciales al gobernador de su estado. Había presentado una denuncia policial falsa contra el hombre que tenía en sus manos el futuro de su empresa. Ella había llamado traficante de drogas a la persona más poderosa del estado. Ella le había dicho a los oficiales de policía que el gobernador dirigía una pandilla armada. Ella había destruido su pastel de bodas con sus propias manos mientras gritaba que él era un animal que no pertenecía a Estados Unidos. «No, no, no», gimió, agarrándose la cabeza entre las manos mientras la realidad la golpeaba en oleadas. «Esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real». No lo sabía. No podía saberlo. Pero ella lo sabía. En el fondo, una parte de ella siempre había sabido que su odio estaba mal, que sus acciones eran malvadas. Ella había elegido dejar que ese odio la consumiera de todos modos, y ahora estaba enfrentando las consecuencias. El oficial Thorne estaba recibiendo más información a través de su radio y su rostro se iba poniendo más pálido cada minuto. Se dio cuenta de que su departamento acababa de responder a un informe falso que acusaba al gobernador del estado de ser líder de una pandilla. Las implicaciones políticas fueron asombrosas. Las implicaciones mediáticas fueron el fin de mi carrera. «Señora», le dijo a Cordelia, con una voz ahora completamente profesional y fría. «Necesito que vengas. Necesitamos discutir los detalles de tu llamada al 911.
Pero Cordelia estaba más allá del pensamiento racional. Ella miraba a Max con el horror de alguien que acaba de darse cuenta de que había destruido su propia vida con sus propias manos. El contrato, susurró, Blackthorne Construction, 20 años, todo por lo que trabajé. Y todos los que observaban sabían que el odio de Cordelia Blackthorne acababa de destruir mucho más que una celebración de boda. Había destruido todo su futuro, su negocio, su reputación, y muy posiblemente, su libertad. Todo porque no soportaba ver a una pareja negra triunfar en lo que ella consideraba su barrio. ¿Qué crees que le pasará a Cordelia? ¿Perderá el contrato y será arrestada o será perdonada? Cuéntanoslo en los comentarios y no olvides pulsar el botón de suscripción para más historias como esta. En el momento en que Cordelia Blackthorne se dio cuenta de a quien había estado atacando, algo dentro de ella se quebró. La mujer arrogante y odiosa que había pasado semanas aterrorizando a sus vecinos de repente se transformó en una criatura desesperada y pesada, pidiendo clemencia. «Gobernador Sterling, por favor», gritó, cayendo de rodillas en medio de la destruida recepción de la boda. «No lo sabía. No tenía ni idea de que eras tú. Por favor, tienes que entenderlo. Todo esto es un terrible malentendido». Pero Max Sterling miró hacia abajo y vio a esta mujer que había pasado la mañana destruyendo su boda mientras lanzaba insultos raciales a su familia. Y su respuesta fue tranquila, mesurada y absolutamente devastadora. «Sabías exactamente lo que hacías, señorita Blackthorne», dijo en voz baja. «Sabías que estabas atacando a una familia negra. Sabías que estabas usando insultos raciales. Sabías que estabas presentando una denuncia policial falsa. Lo único que no sabías era que tendría consecuencias personales». El agente Thorne documentaba metódicamente todo lo que veía. El pastel de bodas destrozado, las mesas del catering volcadas, la decoración desperdigada. Tomaba fotografías, tomaba notas, tratando aquello como la escena del crimen en que se había convertido. Otros agentes entrevistaban a los traumatizados invitados a la boda, y las historias que escuchaban pintaban un panorama de acoso constante que iba mucho más allá de ese único día. Familiares ancianos describieron haber sido amenazados con insultos raciales. La organizadora de bodas mostró fotos que había tomado de decoraciones vandalizadas a lo largo de la semana. Los vecinos admitieron a regañadientes que habían presenciado la campaña de terror de Cordelia, pero que habían tenido demasiado miedo de hablar. Las pruebas se acumulaban como una avalancha. Vandalismo a la propiedad privada, acoso criminal, presentación de una denuncia policial falsa, y debido a la naturaleza racial de sus ataques, agravantes por delitos de odio que lo agravarían todo mucho más. «Señora», le dijo el oficial Thorne a Cordelia, con una voz ahora completamente profesional y fría. «Está arrestada por presentar una denuncia policial falsa, acoso criminal, vandalismo y destrucción de propiedad. Debido a la naturaleza racial de sus acciones, serán procesadas como delitos de odio». Los desesperados intentos de Cordelia por retractarse caían en saco roto. Intentó todas las excusas posibles. «Estaba protegiendo al vecindario. Pensé que eran criminales. Tenía miedo. No soy racista. Algunos de mis mejores amigos lo son. O sea, yo nunca lo sería». Pero sus palabras sonaban huecas. Demasiada gente había escuchado sus diatribas racistas. Demasiados testigos la habían visto destrozar la boda mientras gritaba que los negros no pertenecían a su vecindario. Las esposas chasquearon alrededor de sus muñecas con un sonido que pareció resonar por todo el vecindario. Cordelia Blackthorne, que había empezado el día creyéndose la reina de Magnolia Heights, ahora estaba siendo arrestada delante de todos a quienes tanto se había esforzado por impresionar. Su mundo de privilegios se derrumbaba a su alrededor. En tiempo real, la mujer que había construido toda su identidad en torno a ser superior a los demás, en torno a pertenecer a un barrio exclusivo, era llevada esposada como una delincuente común. Pero la humillación apenas comenzaba. La noticia se propagó como un reguero de pólvora. En la era de las redes sociales,
La historia se viralizó en menos de una hora por internet. Alguien había estado transmitiendo en vivo partes de la boda, y las imágenes del ataque racista de Cordelia, seguido de su arresto, se viralizaban minuto a minuto. La primera camioneta de noticias llegó justo cuando subían a Cordelia al coche patrulla. Luego otra, y luego otra. Al anochecer, Magnolia Heights parecía el escenario de un gran evento informativo, con camiones satelitales alineados en las calles y reporteros transmitiendo en vivo desde frente a la casa de los Sterling. Los titulares fueron brutales. Vecino racista arruina la boda del gobernador. El odio tiene consecuencias. Director ejecutivo de construcción arrestado en una boda. El intruso en la boda. Cuando el prejuicio se enfrenta al poder. La reputación de Blackthorne Construction quedó destruida de la noche a la mañana. El sitio web de la empresa colapsó por el tráfico de personas que leían sobre el arresto de Cordelia. Sus cuentas de redes sociales se inundaron de comentarios. De ciudadanos indignados. El precio de sus acciones, que ya venían en crisis, se desplomó. El lunes por la mañana, todos los contratistas importantes del estado se distanciaban de Blackthorne Construction. La empresa, que pendía de un hilo, se enfrentaba al colapso total. Los socios comerciales de Cordelia abandonaban el barco a toda velocidad. La junta directiva convocó una reunión de emergencia para destituirla por completo. Los clientes cancelaban contratos. Los proveedores exigían el pago inmediato de sus deudas pendientes. La mujer que había confiado desesperadamente en ese contrato estatal para salvar su negocio, en cambio, había garantizado que nunca volvería a conseguir un contrato gubernamental, no solo en su estado, sino en ningún otro lugar. Su nombre ahora estaba asociado a nivel nacional con el racismo y los crímenes de odio. Max Sterling, mientras tanto, se comportó con la misma dignidad que había mostrado durante toda la dura experiencia. De pie frente a su casa dañada, todavía con su smoking de boda roto, dio una declaración a los medios de comunicación reunidos que fue a la vez cortés y firme. Se suponía que hoy sería el día más feliz de la vida de mi esposa y la mía. Dijo, con voz firme a pesar de todo lo que había hecho. Soportó. En cambio, se convirtió en un recordatorio de que el odio y los prejuicios aún existen en nuestras comunidades. Pero también en un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias y que el amor y la dignidad siempre triunfarán sobre el odio al final. No se regodeó. No atacó a Cordelia personalmente. Simplemente dijo la verdad con la autoridad moral que recordaba a todos porque había sido elegido para dirigir su estado. Cuando los periodistas le preguntaron si presentaría cargos, la respuesta de Max fue mesurada. La justicia seguirá su curso. Pero espero que esto sirva como recordatorio de que todos debemos examinar nuestros propios corazones y elegir construir puentes en lugar de muros. Esa noche, se publicó la foto policial de Cordelia. La transformación fue impactante. La mujer arrogante e inmaculadamente vestida que había comenzado el día aterrorizando a sus vecinos ahora lucía demacrada, derrotada y completamente destrozada. Su cabello estaba despeinado. Su maquillaje estaba corrido y sus ojos tenían la mirada vacía de alguien que lo había perdido todo. La caída en desgracia fue completa. En menos de 12 horas, Cordelia Blackthorne había pasado de ser dueña de un negocio preparándose para la reunión más importante de su carrera a ser un símbolo nacional de racismo y odio, enfrentando múltiples cargos por delitos graves y la destrucción total de todo lo que había construido con su esfuerzo. Su odio no solo destruyó una boda. Destruyó su vida entera. Y lo más trágico, todo habría sido completamente evitable. Si simplemente hubiera elegido dar la bienvenida a sus nuevos vecinos en lugar de atacarlos. Si hubiera elegido el amor en lugar del odio. Si hubiera visto a Max y Vivian como seres humanos en lugar de amenazas a su aparente superioridad, nada de esto habría sucedido. En cambio, eligió el odio. Y el odio siempre destruye a quien lo alberga más que a nadie. ¿Qué le habrías hecho a Cordelia si estuvieras en el lugar del gobernador Max? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para saber qué sucedió después.
3 semanas después de esa devastadora boda, Cordelia Blackthorne se encontró en un tribunal enfrentando la posibilidad real de años de prisión. Los cargos en su contra eran graves: presentar una denuncia policial falsa, acoso criminal, vandalismo, destrucción de propiedad y delitos de odio. Su abogado le había advertido. Le advirtió que podría enfrentar de 5 a 7 años de cárcel. La atención de los medios había sido implacable. Su negocio estaba en ruinas. Blackthorne Construction había perdido todos los contratos, todos los clientes, hasta el último ápice de su reputación. Había tardado décadas en construirse. La mujer que una vez se sintió superior a todos los que la rodeaban ahora ni siquiera podía mostrar su rostro en público sin ser reconocida y confrontada por extraños furiosos. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. El gobernador Maximilian Sterling entró en la sala del tribunal e hizo algo que conmocionó a todos los presentes. En lugar de buscar el máximo castigo para la mujer que había arruinado su boda y aterrorizado a su familia, se dirigió al juez con una solicitud que demostró una gracia que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. Su señoría, dijo Max, con la misma dignidad que lo había definido durante toda esta dura experiencia. Quiero solicitar que los cargos contra la avara Blackthorne se reduzcan a delitos menores, con la condición de que demuestre su cambio con acciones, no solo con palabras. La sala del tribunal, abarrotada, estalló en murmullos de incredulidad. Aquí estaba un hombre que tenía todo el derecho a buscar venganza. Todo. Justificación para querer que su agresora asumiera todas las consecuencias de sus actos. En cambio, le ofrecía un camino a la redención. El contrato de la señorita Blackthorne con el Estado quedará suspendido indefinidamente, a la espera de una prueba genuina de su transformación. Debe completar 6 meses de servicio comunitario, específicamente en los barrios y comunidades a los que atacó con su odio. Debe recibir una amplia capacitación y educación sobre el impacto del racismo y los prejuicios. Y lo más importante, debe demostrar con sus acciones, no solo con sus palabras, que realmente ha cambiado. Cordelia se sentó en la silla del acusado, con lágrimas corriendo por su rostro mientras escuchaba a este hombre ofrecerle una segunda oportunidad que no merecía en absoluto. El mismo hombre al que había llamado animal, cuya boda había destruido, cuya familia había aterrorizado con insultos racistas, ahora le daba la oportunidad de reconstruir su vida. He estado amargada y llena de odio durante tanto tiempo, le susurró a su abogado con la voz quebrada. Ni siquiera sé quién soy sin la ira. No sé si puedo cambiar. La jueza Patricia Williams observó a Max y a Cordelia por un largo momento antes de hablar. Señorita Blackthorne, está recibiendo un regalo de gracia que pocas personas reciben. El gobernador Sterling podría haber exigido la pena máxima y, francamente, se la habría merecido. En cambio, le ofrece algo valioso, una oportunidad de demostrar que la redención es posible. No la desperdicie. El primer día de servicio comunitario fue el más difícil de la vida de Cordelia. Se encontraba frente al Centro Comunitario Martin Luther King Jr., en el corazón del este de la ciudad, predominantemente negro, aferrada a sus documentos judiciales y luchando contra el impulso de huir. Pero al cruzar las puertas, descubrió algo que rompió todos los estereotipos que tenía. El centro comunitario estaba limpio, organizado y lleno de familias que trabajaban juntas para mejorar su vecindario. Estos no eran los animales que ella les había llamado. Eran personas que construían una vida mejor para sí mismas y sus familias. La directora del centro, la doctora Angela Washington, había dudado en aceptar la colocación de Cordelia. Te doy una oportunidad, le dijo a Cordelia ese primer día. Pero si muestras incluso un atisbo de la actitud que mostraste en esa boda, estás fuera. Esas primeras semanas fueron brutales. A Cordelia le asignaron limpiar baños, fregar pisos y realizar tareas básicas de mantenimiento. Algunos miembros de la comunidad la reconocieron y se mostraron abiertamente hostiles. Pero Cordelia siguió apareciendo. Día tras día, semana tras semana, limpiaba,
servía y escuchaba. Poco a poco, comenzó a escuchar las historias de las personas que la rodeaban. James, un hombre de 60 años que perdió su trabajo cuando la fábrica cerró. María, una madre soltera con 2 trabajos para que sus hijos pudieran estudiar. Timothy, un adolescente que intentaba evitar problemas mientras su padre estaba destinado en el extranjero. Estos no eran los estereotipos que Cordelia había llevado en la cabeza. Eran seres humanos complejos con sueños, luchas, miedos y esperanzas como todos los demás. A los 3 meses de servicio, el Dr. Washington se acercó a ella con una oportunidad que lo cambiaría todo. Estamos iniciando un programa de desarrollo de pequeñas empresas. Tenemos jóvenes emprendedores que necesitan mentoría. Tú tienes 30 años de experiencia empresarial. ¿Estaría dispuesto a compartir ese conocimiento? Su primer aprendiz fue Marcus Thompson, un hombre de 25 años que quería emprender un negocio de paisajismo. En su primera reunión, Marcus se mostró claramente incómodo. Sabía quién era Cordelia, a qué se había dedicado, pero estaba tan desesperado por ayuda que estaba dispuesto a trabajar con cualquiera. Cordelia quedó realmente impresionada por la determinación de Marcus. Le enseñó a presentar ofertas para contratos, gestionar el flujo de caja y forjar relaciones con los proveedores. Utilizó sus contactos en el sector para ayudarle a encontrar sus primeros clientes. Su segunda aprendiz fue Elena Rodríguez, una mujer brillante con la idea de una empresa de catering. Cordelia pasó meses trabajando con Elena, ayudándola a desarrollar un plan de negocios, a encontrar inversores y a adaptarse a las regulaciones del Departamento de Salud. La ironía no pasó desapercibida para nadie. La mujer que una vez había gritado que estas personas no pertenecían a su vecindario ahora dedicaba su vida a ayudarlos a tener éxito. Pero la verdadera transformación llegó cuando Cordelia comenzó a trabajar con Destiny Johnson, una madre soltera de 19 años que quería abrir una guardería. ¿Por qué debería? ¿Confío en ti?, preguntó Destiny durante su primer encuentro. Llamaste animales a gente como yo. ¿Ahora quieres ayudarme? Cordelia podría haberse puesto a la defensiva. En cambio, dijo toda la verdad. Tienes razón en sospechar. Era una mujer odiosa y racista que se pasó la vida menospreciando a personas como tú. Pero no te pido que confíes en quién era. Te pido que me des la oportunidad de demostrar en quién me estoy convirtiendo. Trabajar con Destiny se convirtió en la experiencia más gratificante de la vida de Cordelia. Juntas, desarrollaron un plan de negocios para la guardería Little Dreamers, navegaron por el complejo proceso de licencias y encontraron financiación a través de subvenciones y microcréditos. 6 meses después de su comparecencia ante el juez Williams para su audiencia de revisión, la transformación fue evidente para todos en la sala. Marcus habló de cómo ella lo había ayudado a construir un negocio exitoso que ahora empleaba a 5 personas. Elena describió cómo la mentoría de Cordelia había hecho realidad su sueño de un restaurante. Pero fue el testimonio de Destiny lo que hizo llorar al juez. La señorita Blackthorne no solo me ayudó a empezar un negocio. Me ayudó a creer que merezco tener éxito. Y me convenció de que las personas realmente pueden cambiar si están dispuestas a trabajar. El gobernador Sterling había asistido discretamente a la audiencia. Cuando se le preguntó si creía que Cordelia había cumplido con las condiciones de su sentencia, su respuesta fue inmediata. La señorita Blackthorne ha demostrado con sus acciones que la redención es real. Se ha ganado una segunda oportunidad. El juez Williams redujo los cargos restantes de Cordelia y aprobó la restauración de la elegibilidad de Blackthorne Construction para contratos estatales, comenzando con un modesto proyecto para construir una nueva ala para el Centro Comunitario Martin Luther King Jr. Un año después de esa boda arruinada, Max y Vivian Sterling celebraban su primer aniversario con una barbacoa vecinal. La lista de invitados incluía vecinos de todas las razas, colegas y nuevos amigos que habían hecho gracias a su trabajo comunitario. Y allí, con un sencillo vestido de verano y ayudando a servir la comida, estaba Cordelia Blackthorne.
La mujer que una vez intentó arruinar su boda ahora era recibida como vecina y amiga. Marcus Thompson estaba allí con su familia, mostrando fotos de sus últimos proyectos. Elena Rodríguez se encargó del catering de parte del evento. Destiny Johnson trajo a su hija pequeña, a la que llamó Ope. Ya saben, Viven le dijo a su esposo mientras observaban a su antiguo mentor ayudar al niño negro a llegar a la mesa de postres. Quizás así sea la verdadera victoria. No destruir a tus enemigos, sino ayudarlos a ser mejores personas. Max asintió, abrazando a su esposa. El odio destruye todo lo que toca, pero el amor, tiene el poder de transformar incluso a las personas más rotas en algo hermoso. Al final de la velada, Cordelia se acercó a Max y Viven para despedirse. Gracias, dijo simplemente. No solo por hoy, sino por mostrarme lo que es la gracia. Podrías haberme destruido y habría sido justificado. En cambio, me salvaste. Max sonrió. No te salvamos, Cordelia. Te salvaste. Tú hiciste el trabajo. Tú tomaste la decisión de cambiar. Pero me demostraste que era posible. Ella respondió, creíste que podía ser mejor cuando ni siquiera yo misma lo creía. La historia de la transformación de Cordelia Blackthorne se convirtió en un símbolo de esperanza para las comunidades que luchan contra la división y los prejuicios. Demostró que la redención es posible, pero solo cuando la gente está dispuesta a hacer el trabajo duro del cambio genuino. Demostró que el amor realmente puede vencer al odio, pero solo cuando somos lo suficientemente valientes para elegir el amor, incluso cuando el odio parece más fácil. Y recordó a todos que a veces la respuesta más poderosa al prejuicio no es el castigo ni la venganza, sino la gracia radical que ofrece a las personas la oportunidad de ser mejores de lo que jamás imaginaron posible. Al final, lo que comenzó como una historia de odio y destrucción se convirtió en un testimonio del poder transformador del perdón, la redención y la creencia de que nadie está más allá de la esperanza si está dispuesto a hacer el trabajo para cambiar. La boda que fue destruida por el odio finalmente creó algo aún más hermoso. Una comunidad donde los antiguos enemigos pudieran convertirse en amigos, donde el perdón pudiera triunfar sobre el resentimiento y donde el amor pudiera curar incluso las heridas más profundas del prejuicio y la división. Ese es el tipo de amor que cambia el mundo, un corazón a la vez.